Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. ¿Se imaginan viviendo en casas, apartamentos o complejos de viviendas enteramente construidos en madera? Madera. Ese material es muy empleado en otras partes del mundo para construir. Sin embargo, acá en Uruguay, su uso para edificaciones no se ha masificado, pese a que sí hubo un crecimiento importante de la forestación. Ahora el gobierno procura darle un impulso a la construcción en madera y con un objetivo además: bajar el costo de la construcción por metro cuadrado, avanzar por ese camino en la solución del déficit habitacional que el país arrastra hace años. Para eso ha acelerado los trámites que hay que realizar para poder utilizar esta tecnología en la construcción y además prepara un sistema de apoyo financiero a los proyectos de edificación en madera mediante un fideicomiso. Ya hemos tocado el tema alguna vez brevemente en entrevista con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Bueno, hoy vamos a profundizar en cuáles son esos planes del Estado en este terreno, construcción en madera. Para eso recibimos al arquitecto Klaus Mill von Metzen, que es presidente de la Agencia Nacional de Viviendas. Arquitecto Mill von Metzen, bienvenido, buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Capaz que en el saludo que acabo de hacer está pendiente una aclaración. Su nombre no es de los habituales en la jerga uruguaya, ¿no? ¿De qué origen es? Correcto. ¿Y cuál es el apellido en particular? Correcto, sí. Mi origen es origen alemán, de varias generaciones en el país. Mi apellido el primer apellido es Mill. El segundo es apellido compuesto, von Metzen. Sí, son varias las generaciones. Yo provengo de Paysandú, soy arquitecto recibido en la UDELAR y en el año 2006 y bueno, oriundo de la ciudad de Paysandú y desde ese entonces he radicado en Montevideo. Aclarado eso, vayamos al tema que nos ocupa y comencemos ubicando a este material, la madera. En la construcción acá en Uruguay ha sido considerada como un material de segundo o tercer orden, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Emiliano, primero en realidad yo creo que hay que hacer un poco historia del origen de la madera en la construcción de la humanidad, básicamente. La raza humana empezó a emplear este material noble de la madera durante toda la evolución y si nos venimos hoy día y miramos hacia el pasado, tenemos construcciones emblemáticas de madera de 600, 800 años de antigüedad en Finlandia, en Japón, templos hermosos, divinos que se mantienen en pie. Han sufrido terremotos, han sufrido distintas inclemencias climáticas y hoy se mantienen en pie con mínimas mantenimientos. Uh-huh. Si venimos transitando a lo largo de la historia, la madera ha sido un material de construcción que se ha utilizado siempre en Edad Media, más adelante, más hacia nuestra época. Sí, yo agregaría que viniendo más cerca en el tiempo y a países como Estados Unidos y Canadá, bueno, ahí hay casi una tradición, ¿no? Basta ver las películas filmadas en esos lugares y encontrarse con que buena parte de las casas son de madera, tanto en barrios de clase media como en otros de población de bajos recursos. En general, además, lucen muy bien, incluso elegantes, con jardines cuidados, etcétera, ¿no? Exactamente, ahí iba cuando se produce la primera población de América del Norte, el material que se utilizaba para trabajar y construir rápidamente los asentamientos poblacionales en esa época, se hacía mediante construcción de maderas laminadas, mediante listones de madera que se obtenían rápidamente de los bosques para construir sus viviendas y mantenerse protegidos. Entonces ahí empieza, digamos, la primera cadena de industrialización
industrialización en ese momento no era tan así, pero la primera cadena de viviendas en donde empieza un sistema que hoy nosotros lo denominamos wood framing o sistema de entramado ligero, que después en eso me voy a detener, pero empieza desde esa instancia a traducirse y a generarse el conocimiento de cómo construir con madera en un nivel, 2 niveles. A lo largo de eso, bueno, el wood framing deriva después en la industrialización, deriva en el denominado steel framing, que es el que viene de ahí. Pero bueno, la madera como eje sigue desarrollándose. Y no hay que perder no hay que perder de vista que a la medida que se viene desarrollando ese tipo de construcción en madera, aquí en Uruguay ya se construía, nuestra población indígena ya construía en madera. Eran otro tipo de construcciones, ¿verdad? Otro tipo de construcciones en madera, con otras prestaciones, pero bueno, igual se utilizaba la madera. Ahora, cuando si pensamos en una época más reciente, en Uruguay, en todo caso, asociamos la madera en la construcción con cabañas, ¿no? Villa Serrana, por ejemplo, balnearios en la costa. Sí, justamente, porque vienen generando en la época, en el transcurso del tiempo, este tipo de construcción que van adaptándose. Ya por el año 40, por ahí se realizan las primeras intervenciones, los primeros planes de la Facultad de Arquitectura para construcción en madera. ¿Y de dónde viene? Viene justamente de nuestra construcción tradicional. Entonces, adaptar la construcción, quiero decir, vernácula del país, adaptar esos rancheríos de antes a un nuevo sistema de construcción de vivienda de madera y adoptando un poco también este sistema europeo o americano. Entonces empieza ese mix. Y como tú decías, si nos venimos hoy a nuestro día, hoy se construye muchísimo en madera, más que de lo que uno piensa en el ámbito privado. Pero quiero detenerme también que la madera, en la época colonial, por ejemplo, en la construcción de la Ciudad Vieja, la madera está presente y muy presente, porque en la construcción de mampostería, de estructuras de mampostería, de muros portantes que se hacían en esa época, de adobes, de ladrillos, la única forma que tenían para generar los techos, los cerramientos horizontales, los techos, los entrepisos, era con estructuras de madera, largas vigas, 4 o 6 metros de longitud, a donde después se le ponían tablas arriba y ladrillos, lo que nosotros conocemos normalmente como techo a la porteña. Esas son construcciones apoyadas con estructuras de madera. Por lo tanto, la madera no es una herramienta, un material muy ausente. Sí, no es muy ausente, pero no tiene la presencia que tiene en otros países, ¿no? Yo citaba Estados Unidos, Canadá, en América Latina se podría citar, yo qué sé, Chile, como otro que está en ese camino hace años, ¿no? Exacto. La construcción en madera atiende justamente como tú decías, a los orígenes anglosajones, los que pretenden construir y seguir con su tradición de construcción en madera, lo cual en Uruguay existen algunos ejemplos. Existen ejemplos muy buenos, existen ejemplos de madera industrializada de aquella época. Si uno va, por ejemplo, por la Rambla en Carrasco, hay algunas construcciones de muy alto valor que hoy se han reciclado y se han puesto de vuelta en funcionamiento, que son enteramente de madera. Por ejemplo, si vamos a lo que son la instalación de los ferrocarriles centrales en la época de los ingleses, todas las construcciones que se hacían eran viviendas en madera y que hoy siguen en pie. Y en muy buen estado. Pero también hay construcción pública que se ha hecho en madera. Por ejemplo, en Colón, en Montevideo, el barrio Queubiaute, que tiene 20 años de construido, es enteramente en viviendas de madera. Un barrio. Existen es un barrio, ¿es una cooperativa? Es un barrio, es una cooperativa. 12 viviendas de cooperativas construidas en el año 2000, 2001, en esa época, enteramente de madera.
también en Mercedes existe otra cooperativa igual, en Coby Palmar, en Mercedes, cooperativas de vivienda construidas en entramado ligero de madera con este sistema de wood framing, y están totalmente sanas, muy bien. Incluso es así que los habitantes de las viviendas están totalmente conformes en el tipo de construcción en la que están viviendo. Uh-huh. Hay que recordar también, hoy hay un plan de PMB, de Plan de Mejoramiento de Barrios, que se ha terminado y se ha entregado este año, en la que se construyeron en el barrio Artigas de Salto 120 viviendas de madera que se acaban de inaugurar. Quiero decir, no tiene el impacto o no tiene la presencia hoy día, porque claro, queda relegado por otros sistemas. Pero además por una cultura, ¿no? Me da la impresión de que hay una cultura de por medio, ¿no? Al uruguayo lo que le gusta tener, el sueño es tener los ladrillos, ¿no? Construcción en ladrillo. A la gran mayoría sí, pero fíjate, hace un par de semanas, un poco más, estuve con mi familia, estuvimos en la costa, transitando y viajando por la costa, justamente para mirar cuáles son las construcciones que se están desarrollando. Y la mayoría de las construcciones nuevas que se están haciendo son todas en base a construcciones de madera. No todas, digo, pero una gran cantidad de construcción que se está haciendo en madera. Pensadas capaz originalmente como vivienda de temporada, pero yo te diría que mucho y la gran mayoría de las personas están viviendo en estas viviendas, y la verdad que son muy lindas y se ven muy dignas. Está interesante este repaso, estos antecedentes, conocerlos, tenerlos ahí presentes. Hacemos una pausa acá y vamos a meternos entonces en cómo se le está considerando ahora en este plan o en estos planes para el futuro. Vamos a repasar bien cuáles son las ventajas, los inconvenientes, cómo estamos para que la industria nacional contribuya con madera para la construcción. Ya retomamos la entrevista esta mañana con el arquitecto Klaus Mill von Metzen, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Cuán asociada tienen ustedes a la madera con la construcción de viviendas? ¿Sabían que en otros países se construyen con madera hasta edificios de varios pisos? Uruguay tiene su experiencia en esta materia, pero reducida, pese a que por otro lado tenemos un crecimiento tan fuerte en los últimos años de la forestación. Bueno, ahora desde el gobierno se procura darle un impulso a esta tecnología, con el objetivo además de bajar el costo de la construcción por metro cuadrado para avanzar en la solución del déficit habitacional que el país arrastra desde hace años. Ese es el tema de la entrevista esta mañana con el arquitecto Klaus Mill von Metzen, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda. Arquitecto Mill von Metzen, sabe que estoy mirando los mensajes de los oyentes y ha despertado un enorme interés el asunto, ¿no? Es enorme. Es grande la cantidad de preguntas y comentarios que han llegado. Por ejemplo, nos permite ir a las ventajas y a los inconvenientes de la madera. Dice, estudié en Noruega y he ido muchas veces en invierno encontrándome con temperaturas de 15 grados bajo cero. Es impresionante la capacidad de aislamiento que tiene el material. Siempre me pregunté por qué no se hacía en Uruguay construcción en madera, donde también tenemos fríos que son fuertes, ¿no? Dice Verónica. Entonces, a ver, ¿cuáles son las ventajas de la madera? Allí hay una. Exactamente. Una de las ventajas es que es un material con un bajo coeficiente de transmitancia térmica. Uh-huh. Entonces, a lo que eso genera es que justamente tú tocas la superficie de la madera y la madera en invierno no te da frío y en verano no te da calor. ¿Por qué? Porque no es transmisible como otros materiales de la construcción. Uh-huh. Fíjate que la madera es el único material de construcción que no se fabrica, que viene de la naturaleza, nosotros lo tomamos tal cual está y lo adaptamos a nuestras condiciones. O sea que tiene un gran proceso de industrialización. Un valor agregado que se le tiene que estar agregando para justamente poder construir. Justamente, vayamos a los costos a la hora de la construcción y la comparación con lo tradicional. ¿Qué pasa?
Bien, bien. Bueno, entonces hoy te comentaba del wood frame o sistema de entramado ligero. El sistema de entramado ligero es lo que nosotros vemos a diario si recorremos el Uruguay. Las viviendas de madera que tú mencionabas son sistemas basados en entramado ligero. ¿Qué quiere decir el entramado ligero? Que su estructura interna de las paredes está compuesta por montantes verticales dispuestos cada 40, 60 centímetros y horizontales para cerrar y unirlos entre sí. Luego hay una capa interna, una capa externa que pueden variar de material, pero básicamente va variando. Básicamente la estructura interna es de madera. Y después se rellena con distintos materiales. Puede haber poliuretano como material de relleno, puede ser la propia madera también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahí entran distintos componentes constructivos que pueden terminar esa construcción. Por eso podemos ver una casa tradicional por fuera, pero su estructura es de madera. Uh-huh. Pero te quiero decir esto, la limitación que tiene el wood frame es de escala y de volumen de construcción. Nosotros hoy lo único que podemos ver son viviendas unifamiliares o viviendas apareadas, pero las viviendas apareadas, por nuestra normativa actual, pueden construirse únicamente cuando hay un muro de mampostería intermedio, justamente por tema de propagación de fuego. Uh-huh. Pero ¿qué te decía? Lo de la escala, justamente, que no podemos construir, como tú decís, edificios en altura, sin interponer otros materiales. ¿Esto cuánto representa en costo respecto a de baja la construcción tradicional, frente a la construcción tradicional? Representa aproximadamente un 25% más barato, digamos. Es la construcción de wood frame frente al sistema constructivo tradicional. Ahora, porque se ahorra, decía, por ejemplo, se ahorran horas hombre en la obra. Exactamente, porque se hace más rápido. Uh-huh. Posibilitas una construcción de manera más rápida. Uh-huh. Ahora, si pasamos a la madera, no termina acá. Si pasamos a los sistemas pesados, a los sistemas de madera maciza, en las cuales hoy en el mundo hay edificios de hasta 18 pisos de altura o más, que están en Canadá, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda. Podemos poner algún ejemplo en nuestra emisión en video para que quien nos está siguiendo por ahí vea esas fotos. Decía entonces. Bien, buenísimo. Esas estructuras de madera son nada más y nada menos que compuestas con placas laminadas, placas que se llaman CLT, su sigla en inglés es Cross Laminated Timber. Es madera laminada cruzada, dispuesta de tal forma que con tablones de 2 centímetros o tablas de 2 centímetros de espesor, se pone una tabla en un sentido y la otra cruzada. De esa forma se logra una resistencia estructural muy grande de la madera, aprovechando justamente cuáles, las resistencias mayores de la madera. La resistencia viene por las fibras, uh-huh. Las fibras propias de la madera. Entonces, al combinar las tablas, se le logra una resistencia muy importante que posibilita la construcción de estos edificios altísimos en altura, de varios pisos. Y acá es donde empieza justamente la escala. Acá tenemos que empezar a manejar un concepto de escala que es el siguiente. Obviamente que una construcción en CLT o madera laminada cruzada no es más barata que un sistema entramado, si lo comparamos con una vivienda, con una casita, con una vivienda unifamiliar. ¿Por qué? Porque intervienen procesos industriales que son mucho más caros. Uh-huh. Pero cuando vamos a escala y empezamos a escalar la cantidad de soluciones habitacionales, empezamos así a tener, frente al sistema constructivo tradicional, un ahorro de entre un 20 y 25% de precio por metro cuadrado. Pero no hay que olvidarse de otra cosa, que este ahorro no solo es un factor económico, sino que tenemos un tercio de tiempo de construcción frente al tradicional. También hay una ventaja en los plazos.
Exactamente, Ajá. exactamente. Y en cuanto al impacto ambiental, que también aparece en la discusión. Bueno, el impacto ambiental, fíjate que Uruguay forma parte de esta transformación mundial que se está dando hoy día por la crisis climática, y también está apostando a la tendencia a una emisión de carbono cero. Quiere decir, los edificios de madera secuestran carbono que se emite al aire, a la atmósfera. Fíjate que estudios de la Facultad de Ingeniería demuestran que la construcción en el Uruguay, el sistema tradicional de construcción, está liberando entre un 40 y 45% de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, la madera es un elemento justamente que capta el CO2, lo retiene, y lo que estamos hablando acá es de captar CO2, captar carbono, lo que genera es una emisión cero, justamente equilibrar estas emisiones, y eso es lo que se está apostando también en Uruguay. Lo que usted ¿verdad? dice es que Entonces, sería bueno, en todo caso, aumentar la forestación a los efectos de la construcción. Digo porque buena parte de la forestación en Uruguay apunta a la producción de pulpa de celulosa, es otra cosa, ¿no? Hay también forestación dedicada a la construcción, a mueblería, etcétera. Pero digamos que el grueso va para lo que son las plantas de celulosa. En realidad yo me quiero detener en lo que es la construcción en madera y no quiero salir de ese ámbito, porque te digo lo siguiente: el árbol desde su etapa de crecimiento hasta un árbol adulto absorbe para crecer el CO2, absorbe carbono para crecer, ¿verdad? Uh-huh. Y asimismo, en la etapa de construcción, en la etapa de vivienda, acá tenemos que empezar a hablar de un concepto de economía circular, uh-huh, distinto al que se habla hoy de economía lineal. Entonces, la construcción en madera sigue atrapando CO2 y sigue atrapando muchísimo CO2. Entonces, ese es un aspecto que probablemente no se piensa. Sí, está bueno. Exacto. Entonces, no se trata solamente de plantar bosques, que por cierto en Uruguay está muy bien la cantidad de bosques que hay, pero los bosques en función de la industrialización hacia la construcción de viviendas en madera y construcciones en madera, en donde se continúa atrapando CO2. Eso es muy importante. Y cuando hablamos de economía circular, hablamos de, bueno, el pino nacional proviene de los bosques uruguayos, se le agrega valor. Acá hay que pensar en la industrialización, un tema no menor de posibles plantas que se puedan, o aserraderos que se puedan instalar y fortalecer en los distintos ámbitos de agregarle valor a productos de la madera uruguayos, que hoy salen y los vemos todos los días, acá desde mi ventana, cómo se van los barcos cargando madera, y este último barco con 90.000 toneladas que se ha ido. De rolos de pino sin producir. No, ojo, también hay, aclaremos, ese es un tema, claro, la madera que se va sin ningún procesamiento, se exporta directamente rolos. No, pero iba a que hay aserraderos en nuestro país, en Rivera, en Tacuarembó, por mencionar dos ejemplos, que producen tableros para la construcción. Ahora, básicamente exportan, ¿no? Han estado orientados a mercados del exterior. Claro, lo que pasa que se viene lentamente a través del ámbito académico, se viene lentamente acompañando un cambio en la forma de pensar y en el cambio en la forma de generar proyectos, que yo te diría que hoy un gran porcentaje de los proyectos de fin de carrera se están haciendo con estructuras de madera, y no son estructuras menores, son estructuras importantes. Fíjate nomás, acá en Uruguay hay unos ejemplos construidos en placas de madera laminada cruzada, en Maldonado, en José Ignacio, está el Museo de Achugarri,
que se ha hecho con vigas de madera. Acá en ese caso el hemos Museo visto, Achugarri. perdón, a propósito del museo que está construyendo la Fundación Pablo Achugarri en Maldonado, el Museo de Arte Contemporáneo Americano, con diseño del arquitecto Carlos Ott. Nos hemos ocupado de ese museo varias veces, capaz que ahora podemos poner algunas ilustraciones en pantalla. Sorprendió que la opción fuera por la madera, ¿no? Tanto para su estructura como para después su terminación. Sí, fíjate que la madera con la que se construyó, y eso lo ha dicho Pablo Achugarri, es con madera uruguaya, con madera nacional. Esa madera se exportó, se procesó en el exterior y se trajo con manufactura, o sea, con el valor que tienen esas piezas, se volvió a posicionarlo aquí. Entonces, sabemos también que hay empresas locales que están haciendo fuertes intervenciones o fuertes propuestas. Sabemos que se va a estar instalando un aserradero el año que viene en Tacuarembó también para la producción de estas estructuras o estas maderas de CLT, estas tablas cruzadas, con una fuerte inversión en eso. Hablamos de millones de dólares de inversión. ¿A qué apunta? Justamente a posicionar a Uruguay como líder en la región en la producción de elementos estructurales de madera. Fíjate que estas tablas de CLT, para poner dimensiones, cuando sumamos las distintas tablas de 2 centímetros de espesor, podemos llegar a tener tableros con un espesor de hasta 40 centímetros o un poco más, 3 metros de ancho en la producción, porque es el tamaño máximo de capacidad de pegado de esas tablas, y un largo máximo de construcción de 12 metros, porque es el transporte de los camiones que lo hace posible. Entonces, hoy Brasil es el que fabrica este tipo en la región. Brasil es el único que fabrica este tipo de tablas laminadas de madera. Y bueno, sabemos que hay en el ámbito privado hay un fuerte interés para que esto suceda así. Una última pregunta. Entonces, ya que estábamos en el capítulo sí, de ventajas y desventajas, así cerramos. Por el lado de desventajas o dudas, hablábamos de que la madera requiere un tratamiento de industrialización para protegerla, cortarla, llevarla a su forma apta para el destino final. En esos procesos se plantea, hay químicos, entran productos químicos no amigables con el medio ambiente. ¿Cómo está eso? Mira, hoy día la industria de Uruguay trabaja mayoritariamente con el CCA. Claro, son químicos que a nivel de Europa están prohibidos, pero sabemos también que lentamente eso se está dejando de lado acá en Uruguay. Estos distintos componentes de tratamiento de la madera son fundamentales. Acá creo que de desventajas habría que hablar de ventajas, porque, por ejemplo, las placas de CLT o estas grandes vigas laminadas, llevan un proceso industrial que evita justamente el uso de esos químicos. ¿Por qué? Porque se hace a través del secado de la madera. La madera se seca de tal forma de cerrarle todos los poros, y luego se hacen tratamientos amigables medioambientalmente para protegerlos por la intrusión justamente de los xilófagos, que es lo que más xilófagos son las termitas, ¿verdad? Sí, sí. Son lo que más daña la madera. Pero no llevan ningún tratamiento más que un cuidado, al igual que cualquier construcción tradicional, que hay que pintarlo una vez cada tanto. Esto es lo mismo. Respecto de las humedades, bueno, yo ahí te diría que tanto la madera como cualquier otro material de construcción, si no es bien aplicado, va a sufrir los mismos problemas o vicios de construcción. Entonces,
Acá es donde nosotros, desde la Agencia Nacional de Vivienda, en conjunto con el Ministerio y la agencia como brazo ejecutor, al implementar estos programas en lo que justamente la ministra de Vivienda, Irene Moreira, ha llamado entre todos, nosotros trabajando entre todos, ha llamado, bueno, darle prioridad a la madera. Nosotros justamente en la parte técnica es donde empezamos a generar cuáles son las necesidades y a dónde hay que atender para que los vicios de la construcción no aparezcan, o si aparecen, se puedan tratar rápidamente. Le propongo hacer una pausa acá justamente y después en el final de la entrevista vemos de qué manera se está impulsando, cuáles son los instrumentos concretos que se están poniendo en marcha para impulsar el corrimiento hacia la construcción en madera en determinados tipos de vivienda. 9 de la mañana y 21 minutos cuando estamos completando la entrevista con el presidente de la Agencia Nacional de Viviendas, Klaus Mill von Metzen, arquitecto, docente grado 2 como asesor de estructuras en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Tiene además, trayectoria en el sector privado de la construcción. Después de este repaso rápido que hemos hecho, arquitecto Mill von Metzen, por la historia de la madera en la construcción y la tradición acá en nuestro país, las ventajas, las desventajas, creo que sería bueno agregar también cómo es que ahora se va a impulsar el camino en esta dirección desde el gobierno, ¿no? Usted hablaba recién de los trámites de registro de las tecnologías. ¿Podemos dar algún detalle en ese sentido? Sí, ahí está. El Ministerio de Vivienda, como lo anunciara la ministra Irene Moreira hace un mes atrás, un poco más, ha impulsado una nueva herramienta para dinamizar los procesos de registro de los sistemas constructivos no tradicionales. Y acá no solamente, no entra la madera, sino que todos los sistemas que no son tradicionales. Y para ser más sencillo, vamos a definir lo que es tradicional. Tradicional es la mampostería y el hormigón armado. Uh-huh. Todo el resto es no tradicional. Con un fuerte impulso, obviamente, en la madera. Por lo que han creado ellos una oficina de madera y en el cual la agencia también está acompañando ese proceso para generar en próximo futuro, más cercano ahora, la generación de una oficina de madera también que pueda atender la parte técnica más específicamente. Pero yendo al tema de cómo se resuelve, cómo se genera los procesos de inscripción, hasta un poco tiempo funcionaba el DAT, que es el documento de aptitud técnica, que no depende únicamente del Ministerio de Vivienda, sino que depende de organismos terciarios, como la Facultad de Arquitectura, de ensayos que se tienen que mandar al exterior, lugares, por ejemplo, para ser concreto, en Uruguay no existe hoy por hoy ningún elemento que pueda ensayar a fuego, ningún laboratorio, quiero decir que se puedan ensayar a fuego materiales de construcción. Y eso es un gran problema porque todos los inversores que presenten nuevos sistemas tienen que ir al exterior para hacer esas pruebas técnicas. Entonces, el CIR, que es justamente la sigla CIR, que es el certificado de ingreso al registro, a ese registro que estábamos hablando de los materiales constructivos no tradicionales, justamente lo que piden es generar, que los estándares que pide el ministerio, esos estándares de desempeños, se puedan demostrar, digamos, mediante un técnico, mediante un ingeniero, a través de un cálculo, a través de una verificación, siempre cumpliendo, obviamente, las normativas internacionales, la normativa europea, la normativa de Estados Unidos y las regionales Argentina, Brasil, Chile, con sus respectivos certificados. Entonces ahí abrimos dos caminos.
Si los materiales de construcción o estos nuevos sistemas constructivos no son o no están construidos aquí en el Uruguay, se tienen que demostrar que cumplen seguridad estructural, que cumplen la seguridad frente al fuego, su desempeño higrotérmico, o sea, todas las condiciones de seguridad e higiene, durabilidad, costos, la eficiencia energética y obviamente la arquitectura bioclimática. Todas esas cosas se tienen que demostrar. Este proceso llevará no más de 90 días si no hay observaciones, por lo tanto, es una herramienta mucho más dinámica en este sentido. Por el otro lado, sí, hay construcciones en Uruguay que tengan más de 2 años de construido. Estamos hablando de viviendas con cualquier sistema no tradicional que tengan más de 2 años y se demuestra que estas están en buen estado, van a servir como referencia para este nuevo certificado. Y de ahí se va a otorgar un certificado que va a ser progresivo en el tiempo. Primero se otorgará un certificado para la construcción simultánea de 100 unidades de vivienda, que luego se va ajustando en el correr del tiempo, a los 2 años 300 viviendas, a los 4 años 600 viviendas de producción simultánea, ¿verdad? Entonces, eso creo que es muy bueno para poder ir controlando. Por su lado, este certificado que emite el Ministerio de Vivienda, lo emiten los técnicos del Ministerio de Vivienda con un informe que no es vinculante, o sea, el 100% responsable del sistema constructivo que presenta es justamente el propietario, el dueño de la empresa constructora o el inversor fabricante en ese sentido. Sí, lo que se busca controlar es, si entiendo bien, por un lado la capacidad estructural, ¿no?, del sistema, por otro su estabilidad y también lo que puede implicar, sí, claro, desde el punto de vista de la calidad hasta estética, ¿no? Porque hay algunos oyentes que manifiestan su preocupación por ese lado. No terminarán siendo casas más modestas, demasiado simples. Lo que te comento es, la estructura es de madera, pero sus revestimientos exteriores pueden ser con sistemas tradicionales o sistemas constructivos no tradicionales que hoy se aplican en la construcción tradicional, justamente, como fachadas vidriadas, como distintos tipos de fachadas, como materiales pétreos, materiales plásticos, materiales de distinto tenor. Pero quiero hacer un paréntesis justamente en la madera maciza. La madera maciza, estas placas que te estoy comentando, CLT, estas placas empieza con un estándar de construcción mínimo de nivel medio. O sea, estamos hablando de construcciones de nivel medio alto, cuando estamos hablando de este tipo de construcción. O sea, que no son construcciones que puedas ver que afeen la ciudad, por decirlo así, sino que son estructuras y construcciones que le dan un valor agregado muy importante. Sí, sí. Pero bueno, esos son los aspectos que se controlará en ese trámite de registro. Después está la pregunta de si efectivamente, como se va a impulsar esta tecnología, se va a lograr una rebaja de los costos. La ministra, cuando presentó el fideicomiso como herramienta, dijo: el precio final de la construcción variará en función del sistema alternativo, pero actualmente, por medio de la vivienda promovida, por el esquema que está vigente, el costo estaba en $2.200 o $2.400 por metro cuadrado. Sí. A eso es a lo que no queremos llegar. Eso deja de ser social. Hemos tratado de que como máximo no pueda superar los $1.000 o $1.000 y algo de dólares el metro cuadrado. ¿Qué certeza hay en este sentido? Justamente, la intención es hacer a través de estos sistemas constructivos que sea mucho más accesible los nuevos sistemas. El fideicomiso que está desarrollando en ese sentido el Ministerio de Vivienda apunta justamente a esto, en donde se estaría colocando o poniendo un tope
por metro cuadrado o por unidad determinada a las viviendas para que el precio de construcción sea menor. Y la intención es que sea accesible en ese sentido. Entonces, hoy hay muchísima construcción que no apunta a eso, porque todavía, como tú decías más al principio, no hay las herramientas o no está el proceso industrial tan maduro como para llegar a construir dentro del sistema de vivienda, ley de vivienda promovida, o este nuevo con estos materiales. Pero creo que es un proceso continuo de mejora de la industrialización en donde suponemos que la baja del costo va a ser notoria en ese sentido, sobre todo por los dos aspectos que te mencionaba al principio: la industrialización, la rapidez en la ejecución de estos sistemas. Vuelvo para terminar a la audiencia. Difícil volver porque es apabullante la cantidad de mensajes, aportes, preguntas, dudas que los oyentes han estado haciendo. El más reciente, o uno de los más recientes de los mensajes, destaca el caso de Pueblo Madera, la entrada de Rivera. Tiene 20 a 25 años, señala Samuel. Después están los que destacan a Punta Rubia, el balneario de Punta Rubia, en el departamento de Rocha, ahí cerca de La Pedrera, todo madera. Después hay otras observaciones como la que hace Carla. Ella dice: el acceso a viviendas asequibles no solo tiene la variable material o procedimiento constructivo, el costo de terreno, servicios, bueno, ahí aparecen variables que pesan y hay que tener en cuenta. El ordenamiento territorial debe analizar todo el conjunto. La infraestructura de servicios, concretamente agua, luz, saneamiento, calles, escuelas, que debe hacer y mantener el Estado, el valor inmobiliario de los terrenos, todo entra en la ecuación, señala. ¿Algún apunte suyo sobre esto? Sí, ahí, mira, tocaste un tema fundamental a nuestro entender, y es el de la reglamentación. Hoy por hoy, la reglamentación que tenemos en el Uruguay no permite construir, más allá de lo que te decía, viviendas apareadas con un muro divisorio de mampostería. ¿Por qué? Porque la normativa municipal, las normativas municipales en este caso, hablan de un material específico, pero no hablan de una cualitatividad, de los materiales a utilizar. Si hablamos de madera maciza, te diría que la madera maciza hoy tiene, acá en Uruguay, tiene un certificado de no combustibilidad, por lo cual ya es un primer paso. Uh-huh. La madera maciza, te digo, se comporta frente al fuego mucho mejor que cualquier otro sistema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la propia madera lo que hace al consumirse frente al fuego genera una protección, una capa negra de carbón, que lo que va haciendo es su autodefensa al fuego. Entonces, en estructuras macizas de madera, ese retardo que se produce es justamente uno de los mejores efectos frente al fuego. Claro, si lo comparamos con las viviendas con el sistema de entramado ligero, ahí tenemos que proteger ese sistema de entramado porque es como la leña fina del fuego, ¿verdad? Está bien. Sin embargo, la leña gruesa... Sí, esa era una de las inquietudes, riesgo en materia de incendio. Pero después estaban esos otros factores que mencionaba el oyente, ¿no? Bien, el de la reglamentación municipal, por ejemplo, uno de los temas es, hoy por hoy no podríamos construir un edificio de viviendas en altura porque la reglamentación así no lo permite. Pero creo que estamos conversando con todas las intendencias justamente para ver de cambiar ese aspecto y que sea un tema de calidad y no de material específico. Fíjate una apreciación más. La madera en Europa se utiliza para el revestimiento contra fuego de las estructuras metálicas. Acá, cuando hablamos de estructuras metálicas, en Uruguay no tenemos una protección frente al fuego. Las estructuras metálicas con 700 grados se hacen un chicle. La madera, por su parte, sigue en pie, sigue manteniéndose. Entonces tenemos
tenemos ahí conceptos, obviamente conceptos técnicos que volcar, pero creo que hoy por hoy el mundo está yendo hacia ese camino, se viene, y nosotros en Uruguay tenemos que estar ya preparados para lo que va a ser nuestro futuro inmediato en construcciones en madera. Creo que hoy es el momento especial. Sí, queda claro que es un tema apasionante, apasionante, con cantidad de posibilidades, con distintos aspectos que hay que considerar. Hoy lo que queríamos era entrarle, dejarlo seteado, dejarlo arriba de la mesa. Lo retomamos en cualquier momento con ustedes, con las autoridades, pero también con los técnicos que han estado desarrollando estas tecnologías, bueno, con la experiencia de la gente, con otras posibilidades. Arquitecto Klaus Mill von Metzen, presidente de la Agencia Nacional de Viviendas, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Emiliano, y Romina, y a toda la audiencia. Hasta pronto. Ojalá se hayan quedado ustedes con curiosidad, ojalá estén enganchados con este tema. Claramente da para mucho más. Ahora las noticias y después la tertulia.